Okay. Hoy estamos en la recta final de esta saga que nos hemos aventado de 3 prédicas en donde hemos hablado que la salvación no se puede perder. Me habían pedido esta prédica en una, les dije es imposible darlo en una. Yo creo que teníamos que haber dado un congreso si hubiéramos querido analizar todos los versículos, ¿ok? Pero no tenemos tiempo para esto y hemos hecho 3 prédicas para que tú puedas tener la seguridad de tu salvación. Y esta seguridad es maravillosa porque no está fundamentada en nosotros, sino en Cristo. No está fundamentada en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que hoy vamos a terminar con esto. Aguántenme, es mucha palabra la que tengo que dar. Es imposible no darla para que ustedes puedan comprender realmente que la salvación no se pierde, que hay interpretaciones incorrectas que se le dan a estos pasajes por los cuales la gente piensa que la salvación la puedes tener hoy y mañana no, y la vuelves a tener, y pasado mañana la vuelves a perder y la vuelves a tener. Y esto es algo que Dios no hace, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Dios te dijo que te salvó y Él te salvó. ¿Okay? Pase lo que pase, hagamos las cochinaditas que hagamos, hagamos las travesuras que hagamos. Ríete, Dachita, ríete. Hagamos las travesuras que hagamos. Si nosotros somos salvos, somos salvos. Ahora hay personas que dicen yo he recibido a Cristo, y no es cierto, no lo han recibido. Por eso yo he estado preocupada por algunas personas esta semana que dijeron que la semana pasada recibieron al Señor, y toda la semana el Señor compungió mi corazón sabiendo que no lo habían recibido todavía, pero creemos y confiamos que lo van a recibir. Okay. Una vez que nosotros recibamos a Cristo, somos salvos. ¿Okay? Vean las otras prédicas, no podemos repetir lo mismo siempre, pero algunas cositas sí las vamos a repetir porque son esenciales para aclarar esta prédica. ¿Okay? ¿Se puede perder la salvación? No se puede perder, pero vamos a dar la tercera parte de esta prédica. Y ya hemos analizado 11 pasajes en las 2 prédicas anteriores. Es importante que si quieres entender bien las veas. Si tú necesitas el material escrito, háblanos, escríbenos, nosotros te lo enviamos para que ustedes, pastores, puedan dar bien el estudio en sus iglesias, puedan armar un congreso, puedan hacer lo que ustedes quieran. Nuestro material está completamente disponible. En YouTube tenemos las prédicas, en Facebook, estamos saliendo en TikTok, en Instagram y en X. Pero si ustedes quieren el material escrito, solo díganlo y nosotros nos encargaremos de enviarlo, ¿ok? Entonces, la sangre de Cristo ha sido lo que nos ha salvado definitivamente. Sí, y hemos hablado de muchos versículos que hablan que por las obras de la ley ninguno será justificado, sino solamente por la sangre del Cordero. Entonces tenemos que tener esta claridad para nosotros poder entender por qué no se puede perder la salvación. Hoy vamos a analizar el siguiente pasaje, que es Mateo 10:22. Es un versículo, y también es un versículo que las personas utilizan para decir que la salvación se pierde. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Entonces podemos, si queremos analizar profundamente esto, porque hay muchos versículos que hablan de esto, ¿qué les parece si vemos la parábola del sembrador? ¿Les gustaría? Entonces ahí vamos a ver que hay semillas que caen en diferentes lugares en nuestro corazón. Unas caen en una buena tierra y otras no. En Mateo 13:4 al 8. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Ok?
Entonces vamos a ver que el que es salvo tiene que dar algún tipo de fruto. El que no es salvo se seca, se desaparece la palabra de su vida. Pero ahorita lo vamos a analizar. Vamos a ver la interpretación que el mismo Señor le da a la parábola. ¿Qué les parece? Sí. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Por eso las aves del cielo siempre, muchas veces representan a los demonios. Ya lo hemos estudiado también. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, no en el camino. Por favor, cuando leamos la palabra es muy importante que entendamos. Hay una Biblia que se llama la Biblia de Thompson, que tiene es impresionante porque cada versículo te lo analiza palabra por palabra. Y yo una vez tomé un curso de la Biblia de Thompson muy interesante, porque es rico ver un versículo y sentarte ahí y ver lo que realmente está diciendo. Porque a veces leemos, pero no entendemos. Aquí no dice que está sembrado en el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre. No, dice nadie viene al Padre, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno son. Por eso nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Sí. Entonces es importante entender que esto fue sembrado junto al camino. Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuánta gente hemos visto? No, sí, qué emoción lo que me dijiste, papá. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo me acuerdo un individuo, no les voy a decir ni el nombre ni quién es, hace muchos años, llegó a nuestra casa y nosotros éramos recién convertidas, nosotras. Estábamos como locas, hablándole de Cristo hasta la columna, a la pared, al perro, al gato, a todo el mundo, felices de la vida, sabiendo que Cristo nos había salvado. Le hablamos de Cristo y él recibió a Cristo. Y si me estás oyendo, no me lo tomes a mal. Ojalá un día te conviertas, porque de verdad te quiero muchísimo. Cuando salió de la casa, él llegó a su pueblo natal, a su ciudad natal. Y resulta que entra a la casa de su novia y les dice a todos: no, yo ya recibí a Cristo en mi corazón y estoy feliz. No, hombre, lo corrieron. Y le dijeron: esto es un hogar católico y aquí no queremos saber nada de Cristo, ni de sectas, ni de nada. Nunca más este varoncito precioso volvió a querer saber nada de Cristo. Y esto es lo que nos habla ahí, ¿no? La aflicción o la persecución arrebata la palabra que realmente no se había sembrado. Porque si hubiera sido salvo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces quiere decir que un no salvo, cuando lo persiguen, dicen: no, ahí muere, no, mejor corremos para el otro lado y bye. See you later, alligator. La palabra se oye pero no logra enraizarse en el corazón. No recibió realmente a Cristo. Mateo 13, 22, vamos a ver este versículo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tengo otro amiguito por ahí que tuve. Él se convirtió antes que yo, era un novio mío, un exnovio mío. Y él se convirtió antes que yo. Cuando yo recibí a Cristo, no, yo estaba como loca. Yo dije: ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo que Dios me salvó? ¿Cómo que me voy a ir al cielo? ¿Cómo? No, yo tengo que vivir para Cristo. Y yo le decía: tengo que vivir para Cristo. Y él me decía: no, es que a mí me gusta el mundo. Sí, mira la risa para los creyentes, aunque por ahí te ande gustando por ahí el mundial. Algunos que les gusta el mundial por ahí.
Tú dirías, híjole, tengo que luchar contra esto, ¿no? Pero no, dijo, a mí me gusta el mundo y nunca recibió. Él se quedó y yo seguí adelante y aquí estoy, parada en este atril, ¿verdad? Los espinos y abrojos son parte de la maldición de la tierra. Cuando Dios maldijo la tierra, le dijo a Adán, espinos y abrojos te dará la tierra. Recuerden que en el Edén Abraham labraba la tierra y la tierra le daba el fruto, así va, borbotones. Cuando salió del Edén, Dios le dijo, espinos y abrojos te dará la tierra, ¿ok? Esto está en Génesis 3:18. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la persona que es salva va a dar algún tipo de fruto. Le va a gustar un poquito ver la Biblia, va a decir, ay, pues quiero todo dar, sí, yo sí quiero a Jesús, qué lindo que nos... Algo vas a ver, hijito. Algo. Algo. Es que tenemos una visita muy anhelada. Los dos, querido. Los tres. Los 4. Cayó en buena tierra. Es que fue recibida para germinar y echar raíces. Cuando la palabra dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverás a mi vacía, ¿no? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Porque así como cae la lluvia en la tierra, ¿no? Y la riega. Entonces, cuando la palabra cae en el corazón del creyente, produce algo. Si no produce nada, pues no. Yo el otro día oré por una persona que no sabemos todavía si es salva, ¿no? Y resulta que padrísimo, porque dije, Dios, muéstrame si es salva, que responda a la oración. Pasaron 4 o 5 horas, no, dije, híjole, Señor, a lo mejor ni salva es esta y no sé qué. Y de repente respondió. Y ya van 2 veces que oro por ella y le digo, Señor, muéstrame si responde a la oración. Y respondió la segunda vez. Y yo dije, Dios, qué increíble, ¿no? Una persona que es salva tiene esa situación de tener raíces en su corazón. Y la palabra se enraiza, la palabra germina, ¿no? A ver, bióloga, tú dime, ¿una planta puede crecer sin raíz? No. ¿Hay alguna planta que crezca sin raíz? No. Es la bióloga, ¿eh? Si eso está mal, no lo dije yo, lo dijo la bióloga, la licenciada en biología. Pero es así, si una planta no tiene raíz, se seca, ¿no? Le cortas la raíz, le cortaste todo el alimento de la tierra, todas las sustancias que tiene que tomar, los elementos que tiene que tomar de la tierra, ¿verdad? Entonces hay personas que tú les hablas y dicen, sí, qué padre, pero no reciben, sin alusiones a nadie, por favor. El número 13, el versículo número 13, el pasaje número 13 que vamos a ver es 2 de Pedro 3, 16 y 17. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ok? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y aquí nos está hablando de cantidad de filosofías, cantidad de religiones que aún tienen la Biblia como base. Y sin embargo son doctrinas equivocadas que han torcido las escrituras. No quiero nombrar a ninguna porque no quiero ofender a nadie. No estamos aquí para ofender a nadie. Aquí estamos para que tú abras tus ojitos y digas, ok, yo vi esto y muchas veces pensé que yo podía, como los inicuos, ok, caer de mi firmeza en cuanto a la salvación. No, esto quiere decir que ellos te pueden arrastrar a su equivocación de doctrina. Pero esto no quiere decir que tú pierdas la salvación.
Porque ¿cuántos cristianos han caído de su firmeza? ¿Cuántos cristianos han caído, se han apartado y han regresado? ¿Cuántos, chicos? Y eso no quiere decir que se pierda la salvación, ¿ok? Sino que has caído de servir a Cristo, de ese fuego en el que el Señor queremos fuego, ¿no? Ese fuego que consume mi alma. Estás frío, estás helado, ¿verdad? ¿Cuánto lo hemos visto allá? Que no te quiero nombrar, pero tú sabes a qué me refiero. ¿Cuánto tiempo estuviste endurecida, tremenda, pero eras salva? ¿No? Por eso podemos caer de la firmeza que tenemos en Cristo si nosotros no nos mantenemos fieles a creer. Dice, si perseveráis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahorita lo vamos a ver, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y mis palabras, porque la gente puede perseverar en Cristo porque está en Cristo. La gente es parte del cuerpo de Cristo. Pero si sus palabras no perseveran en la persona, entonces no es el mismo fuego que va a tener en la vida cristiana. Se puede extraviar de la sana doctrina. Pero extraviarte de la sana doctrina no quiere decir que te vayas al infierno, porque hay mucha gente que está extraviada de la sana doctrina, pero cree en la sangre del Cordero y sabe que la única salvación es por la sangre del Cordero, sin las obras, sin las obras, sin las obras. Sin las obras, porque si no tú estarías perdido, gordichuelo. Vamos hablando claro, y tú estarías peor, con una patita así en el Hades. Aquí el apóstol Pedro no está diciendo que la salvación se pueda perder, sino que hay algunos que estarán firmes en la verdadera doctrina de los apóstoles y otros no. Aquí la controversia es cuál es la verdadera doctrina de los apóstoles, porque unos dicen que es una y otros dicen que es otra. Entonces, la Biblia dice, si alguno tiene fe, téngala para sí mismo, ¿no? Las personas que piensan, por ejemplo, al contrario de nosotros, yo los respeto y los amo porque no voy a juzgar al siervo ajeno, pero es un siervo, finalmente, de Dios. Sí, entonces, la base de entender que la salvación no se pierde es magnífica, porque hay muchas, entonces, que habría una sola iglesia justa. Porque todos piensan diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que tú vas a hacer es entender que el fundamento es la roca, el fundamento es Cristo, la cabeza es Cristo, la cabeza del cuerpo es Cristo. Y a unos a lo mejor tenemos una revelación y otros otra, pero los que sabemos que Cristo murió por nosotros y nos llevará al cielo, entonces pues estamos salvos. Bueno, si lo creemos de verdad. Segunda de Pedro 3:18, dice el siguiente versículo de Pedro, dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, ¿ok? De nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que unos se pueden extraviar, otros no, unos son indoctos, otros son inconstantes, pero nos está pidiendo que crezcamos en el conocimiento, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay iglesias que se quedan ahí y hay otras que siguen, otras que se van demasiado lejos, ¿comprendemos? Entonces no podemos juzgar, pero sí podemos juzgar que una persona que sabe que Jesús ha muerto por él en la cruz y que está seguro, 100%, porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú estás seguro, 100% de que eres hijo de Dios, tú te vas al cielo. Amén. Pero seguro, chicos, de verdad, porque luego hay unos que dicen que sí, y como la chimotrufia, ¿para qué te digo que sí, si no? 14, punto número 14, Juan 15, 4 y 6. Escuchen esto, porque esto es importante para cuando ustedes hablen de Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero dice que el creyente da fruto al 100, al 60 y al 30 por 1. O sea, él va a dar fruto. Dice, no puede llevar fruto en sí mismo. El que es cristiano está pegado a la vid, va a dar fruto. ¿Ok? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, mis palabras en él, este lleva mucho fruto. Aquí ya no te está diciendo que vas a dar fruto, frutito ahí. Aquí te está diciendo que si ustedes son mis discípulos, llevarán mucho fruto. Amén. Si son los cristianos normales, amados, preciosos, llevarán frutito. Ya nadie dijo amén. Todos queremos llevar mucho fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. El que no tiene la salvación va a decir, ayer vi un shot, chavos. Una chava que decía, ahí en TikTok, que decía, yo me salí de la iglesia cristiana, ya no soy cristiana. Y yo, este estaría ideal para ponérselos a estos, ¿no? Y empezó a decir un montón de cosas súper feas, ¿no? De que la trataron mal, de que hicieron... y nunca mi corazón fue llenado y nunca mi vida fue llenada. ¿Aquí hay gente salva? ¡Amén! ¿Sí hay gente salva? ¿Sí hay gente salva? A ver, ¿quién es salvo? Erika, ven por favor. ¿Te arreglaste bien para salir en la cámara, Erika? Cuidado con el cable. Erika, ¿cuánto tiempo hace que te convertiste? Hace 12 años que estás acá. ¿Cuánto tiempo hace que te convertiste a Cristo? Sube, hijita. Hace 2 semanas, pastor. Hace 2 semanas. ¿Cómo te sentías antes de convertirte a Cristo? Oprimida, amargada, con queja, enojada todo el tiempo, frustrada, con una oscuridad que yo sentía que no podía salir, aunque venía aquí, sentía que estaba atorada. ¿Y ahora cómo te sientes, Erika? Erika, no podemos mentir en Cristo. Me siento feliz, me siento en paz, hasta me río, ¿no? Porque todo el tiempo estaba con mi carota y yo sé que ahora me voy a ir con el Señor y que estoy segura de mi salvación, pero también los disfruto a ustedes, pastor. ¡Felicidades! Un día te pongo a predicar. Ahorita ya siéntate. Tiene el don, puede hacerlo, no tiene pánico escénico, chicos. Fíjate qué increíble. Este shotito hablaba de que ella se cansó de ser cristiana y se fue. Siempre sentía esos vacíos en su corazón. Lo mismo que sentía Eriquita durante 12 años, estando aquí dentro sin tener a Cristo en su corazón. Es un ejemplo impresionante lo que Dios ha hecho en la vida de esta mujer hermosa, porque ella nunca faltaba, ella quería ayudar, ella todo, y yo le decía, Erika, tú no eres salva, y en mi corazón yo lo sabía y decía, no, yo sí soy salva, pastora, yo sí. Se ve que se asustaba de que yo le dijera eso, pero fíjate qué impresión que la vida de esta niña ahora ha cambiado. Tú, Ángel, dime, ¿ha cambiado la vida de tu esposa? ¿Puedes dar testimonio? Sí. ¿Seguro? No te voy a hacer pasar, bro. Pero vaya, sí quiero que me entiendan. Es importante que si tú estás aquí, tu vida no ha cambiado, es igual que antes, pero tú pones tu carita de que todo está bien, no pasa nada. Es probable que tú no hayas recibido a Cristo en tu corazón. Me encanta ver esto porque hasta yo la siento diferente a Erika, ¿no? Antes la veía y decía, ay, te corre para el otro lado. Y la quería muchísimo. Tengo 12 años de conocerla. Sin embargo, en mi corazón algo me decía que no. Y en su corazón también Dios le decía que no, porque ella no era feliz. Y esta chica del shotito de ayer no era feliz. No, había huecos en su corazón. Mira, yo puedo tener muchos problemas en Cristo, pero mi corazón no tiene vacíos. Porque mi corazón lo llenó Cristo. Y puedo tener muchas luchas y muchas broncas. Por eso dice, el que en mí no permanece, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Cuando Cristo entra, nunca vuelve a salir. Por eso él permanece en ti. Esto es genial, chavos. Y hay mucha gente que cada vez te dices, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo. Pero si has hecho ya mucho, tú ya tienes a Cristo, le dices. No, sí, pero yo quiero de nuevo. No, ya está una vez y para siempre. Y esa es la emoción del bebé que quiere volver a recibir a Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, cuando tú recibes a Cristo es una vez y para siempre. Por eso dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él.
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no está insertado en la vid se va a ir al infierno. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso hablábamos el otro día que todos los nombres de los seres humanos estaban escritos en el libro de la vida, porque Él dice no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él tuvo que borrar los nombres de aquellos que se murieron sin su salvación. Y esto es tremendo, por eso dice, si no permaneces en la vid, serás cortado como pámpano y se secará. Y tú ves, bióloga, tú cortas un pámpano, ¿estás hoy prestando atención, bióloga? Sí, pastora. Tú cortas un pámpano, se seca. Ok, esas personas fueron cortadas de la vid porque no recibieron al Señor, pero no porque la salvación se perdió. Y vimos lo de las aves, vimos lo de los pedregales y vimos de los espinos, ¿no? Quiere decir que tienes que tener una buena tierra en tu corazón, un deseo, que tienes que saber tu necesidad, tienes que saber que necesitas recibir a Cristo en tu corazón para poder recibirlo, ¿ok? Permanecer en Cristo es evidencia de una salvación genuina, y el que la tenga se quedará. No estoy diciendo en la montaña más alta. Se quedará en el cuerpo. Amén. Se quedará con Cristo. A lo mejor el día de mañana ya te caí gorda y tú te quieres ir a otra iglesia, Eduardo. ¿Sí? No, pastor. No te oigo, Eduardo. Claro que no, brother. No te vas a ir porque eres de la casa. Pero hay muchas personas que llegan y dicen, me voy a otro lugar, y son salvas. Hay gente que puede ser salva. No quiere decir que tengas que permanecer aquí en la montaña más alta, pero sí tienes que permanecer en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y esta persona se quedará en el cuerpo de Cristo, no se retirará, no negará a Cristo, ni abandonará su verdad. Sabrá siempre que Cristo es Rey. Y que Cristo es el Salvador del mundo. Mayormente de los que creen. Jesús reiteró la importancia de permanecer como símbolo de la fe verdadera. Sin embargo, muchas personas están en Cristo, pero no permanecen en su palabra como un signo de obediencia a Él. Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, porque hay gente que permanece en Cristo, pero le da igual, ni leen la palabra, hacen lo que quieren, se van al mundial, no les gusta obedecer a Dios, u obedecen a su manera, ¿no? Entonces la palabra de Dios no permanece en él como una constante para que Dios pueda responder oraciones o para que él pueda dar a 100% fruto. ¿Estamos de acuerdo? Pero dará un 30%. ¿Sí? No, como amén, digan un 100%. Evangelista, presta atención. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si yo permanezco en Cristo, yo soy hija de Dios. Pero si yo permanezco en su palabra, yo soy su discípula. Amén. Yo soy su discípula. Amén. Ok, por eso tenemos que entender la interpretación de las palabras, ¿entendemos? También les dijo lo siguiente, haciendo diferencia entre cualquier creyente que lleva poco fruto y un discípulo que lleva mucho fruto. Recordemos, al 100, al 60 y al 30 por 1, ¿ok? Juan 15, 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A ver, pastora, yo estoy en Cristo, lo amo y todo, pero pido y no me es hecho. Yo pido y no me concede el Señor, porque no estás pidiendo conforme a su voluntad, a la palabra de Dios. No, porque la Biblia dice que si algo pidiéramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos, yo estoy pidiendo y pidiendo, pastora, y no me lo da, no es su voluntad. Por nada estéis afanosos, no te afanes. Si no te da ese Ferrari que quieres, el ángel, es que no es su voluntad, ¿ok?
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que es discípulo lleva mucho fruto. El que no es discípulo lleva fruto. Está bien, es hijo igual. No lo toquen, es hijo igual. Es hijo, no hay problema. Somos hijos. Ahora, unos a lo mejor son llamados a un ministerio, se la van a jugar hasta el final. Otros son llamados a un ministerio, no van a acudir al ministerio. Otros son llamados al ministerio y prefieren ser creyentes normales, ¿no? Pero siempre serán hijos de Dios. La salvación no se pierde, ¿ok? Amén. Por consiguiente, el versículo 6 no está hablando de los salvos, sino de los no conversos. ¿Sí? ¿Lo leemos de nuevo? Sí. El versículo 6 dice, vamos arriba, ahí voy. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, ¿ok? El que no permanece no da fruto, ¿cierto? Sí. ¿Vamos entendiendo? Sí. Bueno, más les vale, si no se lo repito todo, ¿eh? 15, Romanos 11, 20 al 23. Este también es un versículo donde la gente se confunde tremendamente. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Está hablando de las ramas de la vid principal, ¿no? O sea, ¿quién es la higuera? ¿Quién es Israel? Pero Israel, mucho tiempo antes de que llegara Cristo, habían dejado de creer. Es más, en el mismo desierto había muchos que cayeron porque no creyeron, ¿no? Entonces quiere decir que no todo el que sea hijo de Abraham es la Israel verdadera. El Israel verdadero es el que recibe la salvación de Jehová, porque la salvación siempre fue de Jehová, dice la Biblia. La salvación es de Jehová. Entonces, bien, por su incredulidad fueron cortadas, desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Claro que no. Si tú dices que eres salvo y no eres salvo, pues te va a desgajar igual como los desgajó a ellos por su incredulidad. ¿Por qué es tan importante este pasaje? Porque dice que por la elección todos son amados, dice la Biblia. Que por Abraham, por amor a Abraham, Dios amó a toda la descendencia de Abraham, hijo, ¿no? Entonces mucha gente dice, todos los israelitas serán salvos. Yo lo he escuchado. No. El que no cree no será salvo, y aquí lo vemos, ¿no? Ellos fueron desgajados porque no creyeron, ¿ok? Sí. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Fue severo Dios con Israel, pero por supuesto. Por supuesto. Y si a alguien Dios le habló feo, fue al pueblo de Israel. Dice... Ahí vamos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces quiere decir, volvemos a lo mismo. Tu tierra es una buena tierra, donde está dando raíces la palabra. Tú estás en el camino, no estás al lado del camino. Tú fuiste insertado en Cristo, tú vas a permanecer, ¿verdad? Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados. Hay oportunidad para cualquiera, y hemos visto cientos de cristianos judíos. Hemos visto muchísimas gente, y ahorita vamos a ver que también Pablo decía, oye, no desechó Dios a todo Israel. Tenemos 3 prédicas tremendas que dicen, desechó Dios arbitrariamente al pueblo de Israel. Véanlas, 1, 2 y 3. Entonces, ahí es donde tú ves que el que cree es injertado, el que no cree no puede ser injertado. Entonces cuando Jesús vino, ellos aborrecieron al Mesías, y ellos fueron los que más fueron apaleados por el Mesías. A nadie el Mesías le habló como ellos, a nadie.
porque ellos tenían el ministerio de la palabra. Ellos tenían que seguir la palabra, transmitirla a todo el mundo. Sin embargo, buscaron mandamientos de hombres, se apartaron de la palabra y empezaron a hacer lo que ellos querían. ¿Por qué no te lavas las manos antes de comer?, le decían a Jesús. Porque lo que entra en el hombre no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, ¿no? ¿Y por qué sanas en el día de reposo? Pues porque yo soy el día de reposo y no has entendido una sola palabra de lo que estoy diciendo. Lo trataron por Belcebú, príncipe de los demonios. Tú echas fuera a los demonios, ¿no? Le dijeron al Señor Belcebú, príncipe de los demonios. Que esa fue parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que entender que Dios desgajó a esas ramas porque les estuvo insiste, mandaba a los profetas, los mataban, los hicieron pomada a los profetas, no quisieron saber nada de Dios, no querían, pero eso sí querían saber le daban tortas a la reina del cielo. Lo vimos en Jeremías tremendamente con el cautiverio, ¿no? Entonces, el punto para Dios es creer o no creer, pero una persona que cree, aunque sea rebelde, no puede dejar de creer. Puede ser rebelde, pero no puede dejar de creer, porque está fundamentado en la fe de Cristo. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Bueno, cuando habla de la incredulidad de algunos judíos, no habla de estar débiles en la fe. No es que dijo, ay, estaban débiles en la fe. No. Sino de que no le recibieron. Ni a ellos, ni los anteriores con Jehová. Por el contrario, lo repudiaron, aunque aparentemente eran su pueblo. Por eso mucha gente dice, los judíos son el pueblo de Dios. No, los judíos eran el pueblo de Dios. Ahorita el pueblo de Dios es todo aquel que cree, y ese es el Israel nuevo, el Israel formado por los judíos que creen y por los gentiles que creen. ¿Entendemos? Ellos habían dejado de creer en Jehová hacía mucho, aunque no todos. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que apaguen el ventilador, por favor. ¿Sí? A ver, voy de nuevo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, a su pueblo. Y los suyos, los que parte de su pueblo, no le recibieron, ¿verdad? Sí. Mateo 15:7-9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo te atreves a decir que el Padre y tú uno son? ¿No? Lo crucificaron, lo mataron por venir a presentar a su Padre. El propósito de Jesús fue venir a presentar a su Padre. Por eso vino delante de él el espíritu de Elías, que era Juan el Bautista, ¿no? El espíritu de Elías era el espíritu que hacía volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Dice Malaquías al final, ¿no? Sin embargo, ellos ya estaban perdidos, algunos ya estaban por Júpiter, ya habían hecho su propia religión, por eso fueron desgajados. No porque ellos perdieron la salvación, nunca fueron salvos. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque, por ejemplo, vemos a Esaú y Jacob, ¿no? Hijos de Isaac, ¿cierto? Si estoy bien, no estoy mal. ¿Okay? Bueno, eran del pueblo judío. Sin embargo, Jacob fue salvo. Jacob, a pesar de todas las sinvergüenzadas que se aventó el Jacobito, ¿verdad? Pero Esaú fue perfecto. Esaú no fue salvo y estaban dentro del pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no por ser parte del pueblo de Israel tú vas a ser salvo. Fueron desgajados los que no creyeron. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sabes quién dice esto?
Por eso Dios no desechó arbitrariamente a su pueblo, hablábamos, ¿no? Porque hay muchísimos judíos que son salvos y judíos que se sienten tan gozosos de haber podido escapar de esa falta de fe que tuvieron en todas estas personas y saber que Jesús es el Mesías. Y tú los oyes hablar a ellos cuando ellos tienen debates y el Mesías no dicen Jesús, sí dicen Jesús, pero ellos saben que era el Mesías. ¿Comprendes? Entonces esa emoción de escucharlos hablar y decir, wow, estos cuates sí entienden la onda, ¿no? Es que el Mesías ya pagó, ya murió, no hay nada más que hacer. Vino lo que tenía que venir, dicen los judíos. El sacrificio ya está hecho. Y tú los escuchas a ellos y ellos jamás pensarían que la salvación se pierde. Porque ellos estaban esperando a través de las obras y de todos los sacrificios, la cantidad, estaban esperando que llegara el Mesías a hacer el único sacrificio. Amén. Amén. El versículo 23 habla del remanente que se convertirá al final de los tiempos. Aunque hoy hay muchos judíos que han creído en Cristo, judíos mesiánicos, algunos se llaman mesiánicos y otros no, otros están en las iglesias y son judíos conversos. Judíos que tienen una doble unción, yo creo, ¿no? Porque no solamente son hijos de Abraham por la carne, sino también son hijos de Abraham por la fe. Así que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos también por la carne. Bueno, yo también soy hija de Abraham por la carne porque soy árabe. Y los árabes venimos de Ismael, ¿verdad? Pero eso sería otro tema y otra prédica completa. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y acá hay un problema mayor todavía. Porque dicen, no, es que después, cuando acabe todo el lío, todo Israel será salvo. Aún los que murieron sin creer. No, querido, es que la fe es por creer. No es la salvación es por creer, no es porque pertenezcas al pueblo de Israel, sino también sería injusto de que Saúl fue profano, porque fue profano si pertenecía al pueblo de Israel. ¿Entendemos esto? Entonces, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lo que está diciendo esto es que al final, acuérdense que en la tribulación, 144,000 judíos se van a convertir así, pum, de repente, 12,000 de cada tribu, para poder retomar el ministerio de la palabra de Dios, para poder empezar a predicar ellos como primacía la palabra de Dios, aunque van a haber judíos y gentiles y lo que tú quieras. Pero al final, va a haber un remanente, que todo ese remanente se va a convertir instantáneamente y muchos de ellos van a estar en este momento cuando Jesús venga en las nubes para empezar el milenio, y ellos verán al que traspasaron y sabrán, porque Jesús vendrá con las marcas, ¿no? En las manos y en los pies. Nunca se quitarán esas marcas. Toda la eternidad recordaremos que el Señor murió por nosotros y nos salvó. Y entonces ese remanente será salvo, pero no quiere decir que todo Israel será salvo. Cuando habla de que todo Israel será salvo, son todos los que han entrado a la salvación, que somos los gentiles y los judíos que se han convertido. ¿Ok? Ese es el remanente, porque todo Israel está hablando desde el principio de los tiempos hasta el final. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendieron? Estudien la palabra, es interesante estudiar la palabra. 16, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No, se pierde. Si no te ocupas, se pierde. Vamos a ver lo que significa ocuparse de algo. Significa prestar atención o cuidados a algo o a alguien. Eso significa ocuparse. Que prestes atención de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo no cuidaremos una salvación tan grande, sabiendo que Jesús murió y que nos regaló el reino, hermanos? Que tenemos herencia,
que somos herederos y coherederos de la gloria de Dios en Cristo Jesús, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cómo no cuidarías una salvación tan grande? No hay revelación del que no cuida una salvación tan grande, del que no quiere avanzar en esa salvación, porque la salvación no es solamente irnos a la eternidad, la salvación es aquí. Tú tienes que cuidar tu salvación porque a lo mejor estás teniendo derrota en un asunto y no estás teniendo cuidado de lo que la palabra dice para que tengas victoria. Por eso te está diciendo que tengas cuidado de la salvación. Ay, ojalá muchos puedan entender, porque ustedes no saben qué gozo yo tengo en mi corazón, porque sé que mi salvación nadie me la puede arrebatar. Veamos lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La salvación es de Jehová, no es nuestra. Nosotros andábamos en nuestras malas obras, desastrosamente, caminando impíamente, ¿verdad, don Miguel? Dígame la verdad, don Miguel. Impíamente caminábamos, ¿verdad? Usted, ¿verdad que sí? Yo sí caminaba impíamente, ¿no? Ahora estamos caminando en buenas obras preparadas desde antes de la fundación del mundo por nuestro Dios, para su pueblo. ¿Okay? Entonces Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos salvó y nos rescató, nos injertó y empezó a cambiar nuestra mente, empezó a cambiar nuestro corazón. La salvación es de Jehová. Al Señor pertenece la salvación. Así que no la puedes perder, porque no la ganaste, brother. O si tú la ganaste, dime cómo. O cómo podrías agregar nuestras obras, que son trapos de inmundicia, a la obra majestuosa del Rey de Reyes en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es suficiente, no necesita, mira, no necesita ningún aditivo. Esto es para los hombres, que saben que cuando la gasolina no funciona necesita un aditivo, ¿verdad? La sangre de Cristo no necesita aditivos. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es eterna, está caliente en el cielo, clama mucho más fuertemente que la sangre de Abel y clama por la salvación de sus hijos. Intercede el Señor por todos sus hijos en el cielo. Así que concluimos que la salvación siempre fue de Jehová. ¿Ok? Salmo 3:8a. La salvación es de Jehová. No, dice, hoy no es la excepción. Y no se puede perder porque no la ganamos nosotros. Por favor, dejemos de pensar en vanas obras, en la vanidad de vanidad. Léanse Eclesiastés, brothers. Yo cuando leo Eclesiastés digo, ay, este cuate tuvo todo y se dio cuenta perfecto que todo era vanidad, de vanidades, sino que fue un regalo por gracia, o sea, inmerecido. Un regalo, eso es lo que quiere decir gracia, un regalo inmerecido. Inmerecido. No merecemos la salvación, pero al Señor le plació por el puro afecto de su voluntad, ¿no? Y en la Reina Valera se equivocan, dicen por el puro efecto de su voluntad. Hay que hablar, escribirles que está mal. Es por el puro afecto, porque su voluntad tiene afecto, porque su voluntad es amor, porque el Señor quiso regalar la salvación al que lo quiera tener, al que la quiera tener. Por la misericordia de nuestro hermoso Salvador. Fin. Fin de la saga. Si tú tienes dudas, escríbeme, pero no me tires mala onda, no me digas cositas feas. Escríbeme y pregunta y con todo gusto yo te contesto, porque de verdad el gozo de la salvación solo se tiene cuando realmente tú sabes que es un hecho la salvación. ¿Cómo podrías tener gozo de la salvación si vives en una incertidumbre de no saber si te vas a ir al cielo o al infierno? Porque si tú fallas, pues vas a pensar que te vas a ir al infierno. Pero sabiendo que la salvación depende de Él, que la sangre es suficiente,
sabiendo y entendiendo que Él es el único que pudo consumar esa salvación y es digno de abrir el rollo. Por eso Juan lloraba, ¿no? Dice, yo lloraba mucho, porque cuando Juan fue traspuesto en Apocalipsis al cielo, ¿no? Y decía, es que yo lloraba mucho porque no había nadie que fuera digno de abrir el rollo. Y uno le dijo, no llores. Aquí está el león de la tribu de Judá. Y Él es digno de abrir el rollo. Por eso Él fue el único digno y nos dignificó a nosotros a través de la salvación. Y gócense, disfruten la vida cristiana. Disfruten la vida cristiana, es hermosa. Es hermoso saber que no me voy a morir, me van a comer los gusanos y ya. Si me comen los gusanos me da igual, este estuche ya está envejeciendo. No sirve, es imperfecto, pero hay un estuche perfecto en el cielo, que es un cuerpo precioso, es un cuerpo eterno, es un cuerpo que no es perecedero, y es un cuerpo que no cambia y no se estropea nunca más. Amén. Qué alegría haberles podido mostrar todo esto. Ojalá entiendan. Es magnífico saber que la gloria es para Él, no es para mí. Yo no voy a compartir su gloria. Y si algo que al Señor no le gusta, es que nosotros tratemos de compartir su gloria. No lo hagamos. La gloria es del Cordero. Amén. Él pagó, Él derramó su sangre y se va a sentar a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre, y toda la creación, los ángeles, los ancianos, millares de ángeles cantan alabanzas en el cielo al Cordero, porque Él le dijo, ¿no?, en Getsemaní, si hubiera otra forma, el Padre, por favor, debe haber otra forma, tú puedes hacer todas las cosas. Y el Padre le dijo, no hay otra forma, hijo, tú eres el que va a ser dignificado por todos los siglos, tu sangre va a salvar a la humanidad. Y te voy a sentar a mi diestra. Y tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Así que es magnífico saber esto. Gócense en el Señor, disfruten con Cristo. Nos despedimos después de esta saga. No sé qué nos traerá el Señor para el domingo que entra, pero estoy muy contenta de haberles podido transmitir ese gozo que yo vivo todos los días. Y el gozo no es estar así no, el gozo es esa paz en el corazón, que te has reconciliado con Dios, no que te vas a reconciliar, sino que Cristo ya te reconcilió con el Padre, ¿ok? Así que si no te veo aquí, nos vemos en el cielo. Si eres salvo, comparte esta prédica, disfruta la vida y vive para Cristo, que no hay nada más hermoso de vivir para aquel que murió por ti y por mí. Amén. Comparte esta prédica. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere.